Gracias. Ahora sí, el tiempo es Ok, suyo, Maravani. Bienvenida. gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Qué gusto vernos. Feliz Día de la Independencia para los mexicanos, salvadoreños, hondureños. ¿Quiénes más? Nicaragüenses. Ticos y mañana los mexicanos. Cabal. Qué alegre. Ok. El Día de la Independencia de Estados Unidos ya pasó, fue en julio, así que felicidades para Shane también, que está allí en Estados Unidos. Ok, permítanme, ahorita voy a compartir esto. Ahí, compartir. Me avisan si pueden ver mi clase, por favor, que no sé si los veo yo ahorita. Sí se ve Ok, perfecto, gracias. y se escucha muy bien. Ah, muy bien. Gracias, hermanos, por estar aquí siempre en las clases de historia familiar. Entonces, esta clase fue hecha para aquellos futuros misioneros, pero también nosotros no tenemos por qué sentirnos como que no podemos ser misioneros porque recuerden de que cada miembro es un misionero también, ¿verdad? Entonces, tenemos una pregunta y vamos a empezar así, de una vez. ¿Ustedes conocen? Por eso aquí estoy con mi otro teléfono. ¿Ustedes conocen el nombre de algún bisabuelo? ¿Saben alguna historia de algunos de sus bisabuelos? Sí, hermana, Ok, Sí, Vane. muy bien, hermanita Dalila. Fue la que creo que contestó. yo, Mercedes. Ok, Mercedes. ¿Nos podría contar una historia de su bisabuelo que su papá o su mamá le hayan contado? Bueno, mi bisabuelo desciende de Alemania. Su apellido, mi apellido es Canchingre, de soltera, y fue traducido, es alemán. Él vino de Alemania y vino acá, y él fue, pues le cambiaron su apellido acá. Entonces acá hizo su vida acá. Entonces, no tuve el gusto de conocerlo, pero él fue dueño de una hacienda que es muy, muy importante acá. Se encontraron estatuillas, algo así. Entonces, es lo que sé yo de él y su descendencia que viene de Alemania. Por eso me es un poco complicado a mí seguirme un poco la historia, porque la genealogía, porque está ya en alemán, entonces es por eso medio complicado con él, del lado de mi bisabuelo paterno. Ujú. Ok, gracias por compartir, hermana Mercedes. ¿Otro hermanito que nos quiera compartir una historia de sus bisabuelos? Murphy, levanta la mano. Muy bien. Díganos. Sí, mi bisabuelo era mexicano y en el tiempo de la guerra de los zapatistas y estaban reclutando. Él no quiso participar y emigró a Guatemala. Y aquí ya se casó con una chapina y por eso es que nosotros vivimos aquí en Guatemala. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Gracias, hermano Murphy, por compartir. ¿Otro hermano que conozca historia de sus bisabuelos? No se me amontonen, hermanos. No, hermana, yo no, Hermana, yo no ajá, soy abuelada, así que no, hermana no Mayra. conozco. Ok, hermana Mayra. Sí, buenas noches. Mis bisabuelos eran de la China. Realmente no sabemos de qué parte exactamente eran, pero eran de la China. Emigraron de allá hacia aquí a Panamá. Y por parte de mi mamá. Por parte de mi papá, sí eran de aquí, de Panamá, pero también son emigrantes, algunos eran em, ¿cómo es que es? De la India eh, y de otros países que mi papá no sabía bien, pues. Ok, gracias, hermana Mayra. Ahora quiero contarles un poquito acerca de mi familia. Mi bisabuela era de apellido, bueno, mi bisabuelo era apellido Velázquez.
y los Velázquez Rivas son españoles. Entonces hubo una guerra en España para 1820 y algo, 30 y algo, y muchos españoles salieron y migraron para diferentes partes de Centroamérica. Y mis bisabuelos llegaron a Nicaragua. Eso es por parte de la familia de mi mamá. Ahora con mi hijo es un poco así como mero chistoso porque cuando yo conocí al abuelo, él me contó que su mamá, la bisabuela de mi hijo, era de China, igual que la hermana Mayra. Entonces, la bisabuela de mi hijo es china, del China, ahí sí, yo saqué un poquito de información y eran de China del Sur. Entonces, es muy bonito conocer esas historias porque son parte de nosotros, son parte de nuestra historia, valga la redundancia, y de nuestra familia. Hermana María, ¿usted nos podría leer, por favor, lo que está acá en la pantalla? Sí, dice, la historia familiar no es solo nombres en un papel, son personas reales con historias, luchas y testimonios. Y al prepararnos para una misión, la historia familiar puede ser nuestra mejor aliada para sentir el espíritu y para enseñar con poder. Gracias, hermana María. Es bien bonito porque esta clase se hizo para futuros misioneros, pero puede servir para nuestros familiares, nuestros sobrinos, nietos, que ellos se están preparando para ir a una misión. Y recuerden que esto no es solo una historia. Es que mi bisabuelo luchó y peleó. Entonces hay que ser parte, ¿no? Estas historias, estos testimonios que ellos vivieron, hay que hacerlo parte de nuestros testimonios y de poder compartir el Evangelio por medio de las historias, de las luchas, de los testimonios que tuvieron nuestros antepasados y volverlos parte de la conversión para muchos, porque muchos con escuchar una historia familiar se han convertido en la iglesia. Fíjense que fue bien interesante la historia. Yo empecé a trabajar hace 10 años con una familia alemana y Opi le decimos al abuelo, Opi Hans, él es alemán. Sus abuelos, la historia de él es bien interesante porque toda su parte de su familia, sus bisabuelos, fueron muertos por los nazis. Entonces, cuando él no estaba muy como convencido, si lo queremos hablar así, de la iglesia, pero cuando los hermanos empezaron con la historia familiar y él empezó a contar su historia con los nazis y cómo habían matado a sus bisabuelos y cómo habían matado a parte de su familia en Colonia, en Alemania, empezó como a ablandar su corazón y él dijo, no, yo quiero aprender más y empezó a hablar con una hermana que tenía en Alemania y otro hermano que está en Suiza y les cuento que él se bautizó. Y creo que Murphy por allá. Todos nos sorprendimos cuando él se bautizó y fue muy bonito porque gracias a la historia familiar, Opie logró bautizarse. Entonces, son, no son historias, no es algo que esté ahí o que se pierda en el tiempo, sino que puede servirle a una persona para poder conocer del Evangelio. Hermanita, a ver si miro ahí, no sé, ay, no veo aquí, no veo acá. Hermanita Claudia, ¿está por ahí? ¿Nos puede ayudar a leer, por favor? Sí, doctrinas y convenios es el fundamento. Esa, ¿verdad? Ajá, dice, porque no podemos ser perfeccionados sin ellos, ni ellos sin nosotros. La obra misional y la historia familiar están unidas ambas
ayudan a la obra de salvación. Tu hermana, no se me vaya, hermana Claudia. Cuéntame, ¿ha tenido alguna experiencia acerca de esta escritura? Bueno, sí, usted sabe que yo cuando entré a la iglesia, yo entré en el 2017, ¿verdad? Me bauticé en el 2017. Yo no tenía ni idea de mis antepasados como tal. Entonces, bueno, trabajando con la historia familiar, yo soy consultora en mi barrio, ¿verdad? Y trabajando y pudiendo ayudar a los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Hemos podido sentir, ¿verdad? De que sí es real, ¿verdad? De que podemos ser perfeccionados, no podemos ser perfeccionados sin ellos, ni ellos sin nosotros. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, tenemos que dar una clase y estaba leyendo un libro y nosotros, ¿verdad? Ellos ahí donde están, en el mundo de los espíritus, están esperando por nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Estamos al alcance de ayudarlos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la obra bautismal, o sea, cuando vamos al bautisterio, prestamos nuestro cuerpo, lo estamos haciendo a nombre de ellos. Entonces, la historia familiar es una obra muy importante. Para mí es muy importante hoy en día, ¿verdad? En mi vida personal sobre todo, porque yo sé, ¿verdad? Que yo los voy a volver a ver, aunque no los conozco, no sé quiénes son, pero yo siento cada vez que hago convenios con ellos, ¿verdad? En el templo, los sello, siento que sí son ellos. El espíritu me guía y el espíritu de Elías me ayuda pues a saber que son ellos mi familia, a quien estoy salvando y en que ellos me van a ayudar a mí y yo voy a ayudarlo a ellos. Gracias, hermana Claudia, por ayudarnos. Realmente la obra misional y la historia familiar van unidas. Yo pienso y creo también, así como vamos a leer una nota más adelante del presidente, eh, que es bien importante cuando, bueno, tengo yo siempre me emociono con esto porque tengo muchas historias. Yo soy obrera del templo. Entonces es bonito ver cómo los hermanos llegan al templo a hacer su historia, sus ordenanzas por sus familiares, ¿verdad? Y cuentan sus historias. Y ellos dicen, oh, es que este era mi hermano, este era hermano de mi papá. Y son tan bonitas las historias y se siente tan bonito el espíritu en el templo que realmente esta obra es maravillosa. Entonces vamos a leer esta nota del presidente Russell M. Nelson. No sé si ahí está la hermana María, creo que por aquí la veo. Si nos puede ayudar a leer, por favor. Sí, hermana. Dice, aunque la obra del templo, así se me está leyendo, aunque la obra del templo y de historia familiar tiene el poder para bendecir a los que están más allá del velo. Tiene el mismo poder para bendecir a las personas que están vivas. Tienen una influencia refinadora en aquello que participan de ella. Estos literalmente están ayudando a exaltar a su familiar. Ok, gracias, hermana. Mire, ¿ha tenido alguna experiencia, hermana? Cuéntenos un poquito. Sí, hermana, yo también soy obrera en el templo de McAllen. Y sí, hermana, yo he tenido muchas experiencias cuando yo he ido a hacer por mis antepasados y cuando no he llevado mis nombres, pero he visto experiencias por otras personas y la verdad sí, es algo maravilloso, es algo muy hermoso en lo que nosotros vemos y hacemos. Y, ¿qué es esto? Ya. Eh, en lo que nosotros podemos realizar. Eh, yo he tenido experiencias en todos los salones, en el salón celestial, en el salón de iniciatorias. Ha habido muchas experiencias
muy bonitas que he tenido y me ha tocado sentir el espíritu bien fuerte, es el espíritu ahí donde estamos nosotras. Y yo siempre he visto y lo he sentido que en el templo podemos encontrar todo lo que nos hace falta a nosotros, Ah, todo muchas lo que podemos tener y lo que realmente nos hace falta en nuestra vida es ir al templo, poder asistir, poder realizar las obras, es vida, realmente es vida. gracias, hermana. Le agradezco un montón. Gracias. Y bueno, y seguimos. Y hay unos pasos prácticos que le podemos enseñar a nuestros jóvenes eh, también para poder ellos compartir todas nuestras experiencias, todas nuestras historias en este maravilloso mundo de la obra misional y la historia familiar. Entonces, miren, lo que no veo aquí muchos, pero no sé si, bueno, ahí está el hermano Jorge, ¿puede leer, hermano Jorge? ¿Cómo se Sí, claro. siente? Ay, gracias. Sí, dice, desarrolla habilidades útiles. Bueno, primero la pregunta, ¿no? ¿Por qué la historia familiar ayuda a un futuro misionero? Desarrolla habilidades útiles. Busca información, organizarla, explicar de forma sencilla. Eso es lo mismo que hacemos en la misión al enseñar el Evangelio. Invita al Espíritu cuando compartimos historias o fotos de nuestra familia. El Espíritu testifica de la importancia de las familias eternas. Una anécdota personal puede abrir el corazón de un investigador. Fortalece nuestro testimonio. Al aprender de nuestros antepasados, entendemos mejor el plan de salvación. Descubrimos que Dios realmente quiere que estemos unidos como familias para siempre. Gracias, hermano Jorge. ¿Alguna experiencia que haya tenido con lo que leyó, hermano? Ah, bueno, algo que he podido fortalecer más es en cuanto a lo último, ¿no? El poder saber que las familias pueden llegar a ser eternas y pueden, pero ahora va a depender de nosotros, ¿no? Que estamos con vida porque nosotros somos ese nexo, ¿no? De poder unir, ¿no? Nosotros somos ese tronco. Bueno, existe un árbol, nosotros somos ese tronco, ¿no? Y cómo las raíces nutren a las ramas es mediante el tronco, que somos nosotros. Entonces, nosotros pues ayudamos a llevar esa información y nosotros sabemos que hemos vivido como familias antes de venir a esta tierra. Venimos aquí, nos organizamos como familias y finalmente viviremos también como familias. Y gracias al Espíritu Santo nos ayuda pues a poder tener esa claridad, ese entendimiento y sobre todo ese volver el corazón de los hijos a los padres para cumplir el plan del Señor. Muchas gracias, hermano Jorge. Entonces, miramos cómo todos en esta parte de la clase hemos tenido algo que compartir. Miren, tiene un propósito. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos nuestras experiencias y todos podemos compartir con aquellos que no conocen del Evangelio parte de nuestra historia y podemos enseñársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Y como dicen ahí, podemos compartir fotos, historias. Me encantan las fotos porque las fotos siempre tienen una historia. Ay, ¿qué estabas haciendo ahí en el parque? Entonces ya empezamos a contar nosotros, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de una foto. Y las anécdotas. Ah, es que yo me recuerdo aquel árbol de mango y yo me sentaba ahí con los abuelos. Entonces siempre tenemos una historia que contar. Y es bonito porque es una forma de llegar a aquellos que no conocen del Evangelio. No sé si el hermano Genaro, si por ahí nos puede ayudar, que es aquí, yo lo veo. Sí, hermana, estoy en el teléfono y a ver, dice, pasos prácticos que un joven puede empezar a hacer. Uno, crear una cuenta de Family Search.
2, armar el árbol genealógico con padres, abuelos y bisabuelos. Punto 3, subir una foto o recuerdos de algún antepasado. 4, buscar nombres que necesiten ordenanzas. 5, descargar las aplicaciones Árbol Familiar y Recuerdos. 6, grabar historias de abuelos o padres y guardarlas en Family Search. Gracias, hermano Genaro. ¿Alguna experiencia que ha tenido usted con Family Search? Pues sí, creo que cada uno de estos pasos nos llena de gozo, satisfacción, y hay algo que se nos queda y que compartimos cuando lo hacemos con otras personas, y realmente el recordar es vivir, y en ocasiones que no tuvimos la ocasión de conocer a alguno de nuestros ancestros, con fotografías que nos van proporcionando nuestros familiares, empezamos a darle un poquito más de figura a ese nombre por sus rasgos, que en ocasiones pueden ser parecidos a los de un hijo, un nieto, y es muy bonito poder llegar a sentir ese eslabonamiento conectivo del ADN. Y también algo que al hacer bautismos por ellos, siento que ese eslabón conectivo espiritual se activa con el bautismo vicario. Ay, muchas gracias, hermano Genaro. Entonces se van dando cuenta que como los voy haciendo participar a todos y todos compartieron sus historias. Entonces es bonito porque esto no es solo para nuestros jóvenes que se están preparando para la misión, sino también para nosotros. Yo les puse ahí un dibujito de un arbolito que me encantó, y esta actividad también la podemos hacer en una noche de hogar con nuestra familia, o podemos hacer una actividad con los misioneros de llevar un gran árbol, ¿verdad? Y poder enseñarles que realmente hacer historia familiar es muy fácil de hacer, con fotos, con recuerdos, con una actividad. Ok, espérenme, ahí está. Entonces, piensen en un antepasado. Volvemos como a retomar nuestra pregunta que hicimos al principio. ¿Qué historia conocen de él? Es una actividad que podemos hacer en una noche de hogar, en una noche de hermanamiento con los misioneros, ¿verdad? Es una actividad que podemos hacer con aquellos que no conocen del Evangelio. Entonces, hermana, a ver, María, hermana María Concepción, hermana, ¿me puede ayudar a leer, por favor, esta nota del presidente Nelson? Por favor, gracias. Sí, hermana. Cuando nuestro corazón se vuelve a nuestro antepasado, algo cambia dentro de nosotros. Nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos. Gracias, hermana. Entonces, es increíble, miren, cómo trabajar en historia familiar hace que el espíritu sea más fuerte, porque nos va guiando aquellas información que nosotros no tenemos o no sabemos. Entonces, y también permite que otras personas puedan sentir el espíritu, aunque ellos no sean miembros de la iglesia. Alguien que no haya participado y que haya pensado en un antepasado, alguna historia que conozca de él, que nos ayude a compartir. Yo le puedo compartir, hermana Dígame, hermana Maricela. Marisela. Fíjese que ahorita que está usted hablando sobre los abuelos y bisabuelos, yo dije, bueno, pues no conozco ningún bisabuelo, pero pues ya recordando, pues me estoy acordando que primero se murió mi abuela, primero se murió mi madre y hasta el último se murió mi bisabuela. Entonces, o sea, mi bisabuela, madre de mi mamá, solamente que yo no tenía mucho trato con ella. Tenía trato con una hermana de ella que siempre venía a mi casa y sobre todo
pues aunque yo desde muy niña yo la vi que venía ella de un rancho de Los Infantes, se llama ese rancho, aquí en San Luis Potosí. Y, y ella pues iba a visitar a mi mamá, pero algo muy curioso para mí era que ella nunca llegaba, ella venía del rancho, no tenía muchas posibilidades económicas, pero siempre llegaba con algo en la mano, una bolsita de nopales, una bolsita de tunas, no sé, siempre llegaba con algo en la mano. Y también algo que nunca se me va a olvidar de ella, tía bisabuela, nunca se me va a olvidar de ella era que ya que se iba a ir, le decía a mi mamá, bueno niña, ya me voy, pues a ver qué me va a dar porque ya me tengo que ir. Así le decía a mi mamá. Siempre era su frase. Y realmente, pues a mí me trae recuerdos muy, muy bonitos de mi tía Epimenia. Pues sí, cuando ella la atropelló pues como era de un rancho, pues no hay muchos camiones en los ranchos, entonces pues aquí sí hay avenidas que pues los camiones sí le aceleran mucho, no frenan y pues le atropelló un camión pasando una avenida. Y lo primero que pude hacer yo por ella es la obra en el templo, porque realmente yo sí quiero mucho a mi tía Epimenia. Y pues ella no era mi tía abuela, ella realmente era mi familia, era mi tía. Y y eso me hizo usted recordarlo, hermana. Gracias. Gracias, hermana Marisela, por compartir. Gracias. Vivi. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Vivi. Yo la verdad es que no tuve la oportunidad de conocer abuelos y mucho menos bisabuelos, pero mi mamá siempre contaba una historia de su abuelo que le decían Papachicho. Y mi mamá creció en una finca, entonces pues no tenían televisión ni ningún tipo de comodidades, pero sí tenían un radio y escuchaban radionovelas. Entonces dice que al papachicho le encantaba oír las radionovelas y siempre llegaba, mija, ya es hora. Y mi mamá le decía, espérese papachicho, ya voy a terminar, présteme el radio entonces, porque él quería escuchar la radionovela. Y cada vez que terminaba un capítulo decía, ay, lo malo es que nunca definen. Entonces mantenía súper atento y le encantaba escuchar las radionovelas. Y es un bonito recuerdo, ¿verdad? Porque era algo que a mi mamá le gustaba contarnos y siempre que pasaba algo aquí en la casa o en situaciones de la vida cotidiana, mi mamá siempre decía, es que no definen nada, ¿verdad? Haciendo referencia al papachicho. Entonces es algo que recuerdo con mucho cariño siempre. Gracias, Vivi, por compartir. Y se dieron cuenta que al final todos participamos en la clase, porque todos tenemos una historia que contar. Hermana Todos, Vane, todos tenemos fotografías. Sí, dígame, hermano Murphy. hermano Navarro levantó la mano. Ok, dígame, hermano. Perdón que aquí no lo veo. Cuéntame. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Qué noches. buena, qué bueno la historia, la verdad que interesante, me encanta. En la medida que iba escuchando, iba recordando, porque en estos días estuve hablando también con una joven en mi casa, un familiar, recordaba a mi bisabuela, que era mala, no nos dejaba comer, por ejemplo, eh, los frutales. Ella tenía un terreno con muchos frutales y no nos permitía comer de la planta. Decía que teníamos que comer que habían caído al piso. Pero después o sea, tenía también su buen corazón, ¿no? Pero en cambio, su papá, que fue mi abuelo materno, él fue todo diferente con quien yo me crié y la verdad que él era un mano abierta para todos.
los fines de semana siempre había mucha gente en mi casa y se cocinaba para todo el mundo y bueno, yo personalmente adquirí ese ejemplo de él y lo mismo en mi casa. Siempre están abiertas las puertas para todos aquellos que quieran venir y nunca se dice que no hay nada de comida. Yo siempre digo, bueno, echemos un vaso más de agua a la olla y se agranda la comida para todos. Y la verdad que es muy, muy lindo porque también recordaba de los radios transitores de la época donde escuchábamos mucha radionovela en el campo, e incluso este, no solamente eso, sino que íbamos a los teatros y los teatros que se manifestaban haciendo las novelas que escuchábamos en la radio, iban los actores. La verdad que es muy maravilloso esos recuerdos que yo tengo de mi niñez, de mis abuelos, y que siempre lo comparto con todas las personas que, sobre todo con mis hijos, ¿no? Para que ellos puedan saber que dentro de la familia había cosas buenas y cosas no tan buenas, pero que es por lo que estamos traspasados y estamos hechos socialmente y bueno, esos son los vínculos que nos fortalecen, son las tramas que con los tejidos vinculares con los que estamos entramados cada uno de nosotros mentalmente y socialmente que nos permiten tener esta identidad de la cual somos, ¿no? Así que la verdad que muy, muy bueno, excelente, gracias. Gracias, hermano Ricardo, por compartir. Hermano Jesús, ¿me ayuda a leer ya la última página y de ahí nos comparte su historia, por favor? Gracias. Está bien, hermanita Vane. Resumen. A. La historia familiar desarrolla habilidades. B. Invita al espíritu. C. Fortalece el testimonio. Bien, mis queridos hermanos, tengo el privilegio de ahora ser el líder de la obra del Templo de la Historia Familiar de mi barrio y tengo algunos jóvenes en edad misionar y recordamos siempre las palabras del profeta Nelson cuando nos hace recordar realmente que estamos viviendo la época de recogimiento de la casa de Israel. Y de hecho, que al poder acompañar a los misioneros y ayudarles a las familias que ellos enseñan sobre todo esta parte de lo que significa pues la obra del templo y la historia familiar, definitivamente nos abre puertas, porque cada familia siempre añora a sus antepasados y ese es el inicio de una gran experiencia para estos jóvenes. Ahora nosotros creemos que estos jóvenes se van completos porque tienen una visión ya completa de lo que significa el recogimiento de la casa de Israel aquí por medio de la obra misional en la tierra y detrás del velo, pues, en el mundo de los espíritus, ¿no? Entonces sé, pues, sin ninguna duda de que ellos van a ser excelentes misioneros y de hecho que a cada investigador o cada hermano nuevo van a ellos a ayudarles a poder hacer sus cuentas, agregar los nombres de sus antepasados y seguramente imprimir nombres para que lleven al templo y hagan las ordenanzas por ellos. Es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanito. Hermanita Vane, gracias por su clase. Gracias, hermano Jesús, le agradezco. Creo que la hermanita Dalila también nos había levantado por ahí la manita. Gracias, Vane, ¿cómo estás? Bien, Felicitaciones. bien, gracias. Hermanita Dalila, ¿nos podría compartir esta cita que nos regaló el presidente Gary R. eh, Play Correct? No, no lo veo acá. Bien, entonces, ¿nos podría compartir la cita y luego compartir su experiencia, por favor? Gracias. ¿La cita donde está el templo? Sí, así es, gracias. Bueno, si ponen la meta de venir por lo menos una vez al mes el- al templo, el templo se convertirá en el timón del barco de sus vidas. Sí es lo que alcancé a leer. Sí, ¿verdad? Así Ok. es, hermano. Bueno, pues, ¿qué decir? La historia familiar ha sido casi eh, una gran parte de mi vida y pienso seguirle dedicando el resto. Entonces, sí, soy muy feliz de
Actualmente pues también soy obrera, ¿verdad? Y también quiero quedarme ahí por mucho más tiempo. Y pues em, he aprendido mucho, he aprendido mucho de la historia familiar y con relación al tema de la obra misional, pues sí, la obra del templo nos ayuda a abrir nuevas puertas y conocer personas que es increíble la cantidad de personas no miembros de la iglesia que hacen su historia familiar y que sienten las manifestaciones del Espíritu. Y yo conocí, bueno, conocer no, porque no la he visto en persona, pero sí he tenido el gusto de, de verla en videollamadas o cosas así. Tengo una nueva pariente en mi lista que vive en Sinaloa. Ella me contaba cómo, bueno, la encontré por Family Search y me contactó, ¿verdad? Entonces me contaba de que ella se convirtió a la iglesia ya más grande, pero que cuando era pequeña ella tenía una abuela y ella iba mucho a visitar a la abuela y la abuela le contaba muchas historias y ella llevaba su cuadernito y hacía historia familiar, escribía las historias, preguntaba los nombres y preguntaba un montón de cosas. Entonces, cuando ella llega ya de adulta a conocer la iglesia, para ella fue un testimonio y fue muy sencillo entender y se bautizó y actualmente también hace historia familiar. Ah, Entonces, a mí me impresionó mucho ella porque sí es un testimonio muy especial. Ahora tú preguntabas al inicio si conocí o conocimos a nuestros parientes. Yo siento que los conozco a todos, tengo mucha familiaridad con ellos por medio de las partidas, de hacer historia familiar. Siento que incluso son mis cómplices para encontrarlos, porque ellos me han facilitado em, dónde encontrarlos, me han ayudado mucho. Entonces, yo pienso que cuando cruce yo para el otro lado, ahí van a estar esperándome, y diciendo, presentándose y diciéndome soy yo y todo, porque lo siento cuando yo hablo de ellos o tengo algunas fotos, pero yo solo conocí a mis dos abuelos, ¿verdad? Ellos eran de 1901 y yo soy del 75, o sea que se imaginan que no los conocí por mucho tiempo. El materno murió en el 81 y el otro 10 años después. Entonces, pero a mis abuelas, mi mamá era del 33 y me contaba mucho de las historias de su mamá, de su abuela, y que venían de generación en generación las historias, y para mí son como que las hubiera conocido, solo me falta verlas y decir, ah, eres tú. Entonces siento que por medio de las ordenanzas que he podido hacer por parte de mi familia, he afianzado mucho más ese nexo y esa unidad dentro de, de mi vínculo familiar, pese a que pues no los conocí, ¿verdad? Y algunos no tendré ni tengo una foto, pero sí puedo dar testimonio de que el poder del Espíritu de Elías y del Señor es muy grande, que sí es es una obra maravillosa y no solo historia familiar, sino que el poder del templo en nuestras vidas y que sí permitirá a todos poder hacer incluso obra misional. Y quizás es mucho más fácil encontrar hermanos que tengan esa necesidad y que hayan conocido y quieran saber más. Pues esto es lo que quería decir. No me quiero extender más y que tengas buenas noches. Muchas gracias gracias. por la paciencia, por oírme y lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ay, gracias a todos ustedes que compartieron sus historias, sus testimonios, que están sirviendo también dentro de la iglesia. Es maravilloso saber que la historia familiar no es solo un trabajo de abuelos, es una preparación para todo miembro que se está preparando para la misión, para aquellos que ya regresamos de la misión
para aquellos que estamos trabajando en el templo y para aquellos que estamos sirviendo en diferentes llamamientos dentro de la iglesia. Entonces, realmente la historia familiar es nuestra aliada, así como decía Dalila, para enseñar con poder, porque el Espíritu testifica de la verdad de que las familias pueden ser eternas. Nos ayuda a desarrollar estas habilidades que a veces uno dice, es que no soy bueno para la compu, ¿verdad? Pero aprendemos. Y yendo al templo, como dice la cita del presidente Gary, una vez al mes vamos a fortalecer más nuestro testimonio y vamos a ayudar a aquellos que están a través del velo esperando por sus ordenanzas. El Señor sabe cuando nos esforzamos para seguir adelante. Y recuerden, nuestros jóvenes van 2 años, 18 meses, para que otros tengan todo por la eternidad. Me gustó mucho esta cita que me encontré. Y quiero dejarles con este sentimiento de que realmente yo sé que la iglesia es verdadera, que tenemos profetas vivientes y que tenemos el sagrado templo que nos ayuda a acercarnos más al Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Permítame, voy a dejar de compartir. No sé si por Muy ahí bien, anda. muchas gracias, hermana Pane. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. Sí.